En la clase de hoy vamos a tratar dos temas fundamentalmente, que son las formas en planta de una playa, y después en la segunda parte vamos a hablar del relleno artificial de playas. En este gráfico que tienen aquí vemos los diferentes procesos que se pueden dar en una playa de sedimentos no cohesivos en escala de tiempo. En particular los que vamos a tratar en unos minutos, que es la evolución en planta de una playa. Estamos en esta escala de tiempo. Fíjense que tienen desde segundos o minutos hasta siglos, individualizado cada tipo de proceso en qué plazo de tiempo se dan mayormente. Entonces empezamos desde el movimiento de un grano o unos pocos granos de arena, que se da en un intervalo de segundos o minutos, en las formas que toma el lecho por el movimiento de los granos en escala de minutos. Ahora vamos a ver la correlación también en escala espacial de estos mismos movimientos. Formación de escarpas. Las escarpas son esas interrupciones más o menos abruptas entre bermas. Formación de beach cusp. Beach cusp son formaciones cíclicas que se dan en planta, lo vamos a ver ahora en adelante. Los hay de varias escalas. Estas se forman en términos de un día, en horas o días. La erosión del perfil en temporal, esto es lo que vimos en la clase pasada cuando hablamos de un perfil de playa típico, y cuando hablamos de transporte normal de sedimentos. Las épocas en que se da la erosión de ese perfil, el mal tiempo, se da en cortos tiempos, en tiempos de días o semanas. La evolución de las barras laterales longitudinales a la playa se dan también en plazos de semanas y menos de un mes. La evolución de megacusp son iguales que estas, pero en gran escala, se dan también en escalas de aproximadamente un mes. Los cambios en la granulometría de un perfil en acreción. La evolución del perfil en acreción, a diferencia de la erosión en temporal, que se da en escala corta, la evolución del perfil se da en mayor escala. ¿Se acuerdan que hablamos de la erosión en un corto tiempo y la regeneración de la playa en tiempos más largos? Cambios granulométricos de la playa en planta, en una mayor escala. Evolución en planta de una playa, de esto vamos a tratar ahora, de qué formas puede adquirir una playa si la miramos desde arriba. Evolución de la flecha. Una flecha es una forma también que toma una playa en planta. Y ya en grandes intervalos de tiempo, erosión o sedimentación por ciclos climáticos plurianuales, cambios en el clima que se dan a largo plazo. Y por último, la erosión y sedimentación secular, a lo largo de siglos. Entonces, fíjense que nosotros entramos en algunos, no estamos viendo todos, no nos detenemos en cómo se mueve un grano, por ejemplo, vemos solamente de estos el transporte normal a la playa, que se da en dos escalas, y la evolución en planta de una playa. Lo mismo podemos ver si hablamos en términos de escalas espaciales. Hay una correlación de esos movimientos en escalas espaciales. Entonces empezamos con la forma y textura de los granos, en el orden de centímetros o milímetros. Los movimientos más chicos
de las formas de fondos, como los ripples o las dunas, la formación de escarpes en términos de metros, las variaciones granulométricas en el perfil de playa, en zona interior, en una escala de decímetros, en zona exterior, en una escala de hectómetros, la forma de la berma, de cámetros son decenas de metros. La formación de los beach cusp, la forma de perfil de las bermas, la forma de una flecha, acá ya estamos en planta, la forma de los megacast, los vamos a ver en un rato, la forma del perfil, esto es lo que vimos cuando hablamos de perfil normal, en la zona interior, cambios granulométricos en planta, la forma en planta de una playa, la que vamos a tratar hoy, en orden de decámetros a kilómetros. Y los últimos que vimos en gran escala, que no los vamos a tratar, en términos de centenares, decenas a centenares de kilómetros. ¿Qué se entiende por forma en planta de playas? Es dentro de una variación permanente de una playa, lógicamente porque está formada por sedimentos no cohesivos, como la arena, podemos distinguir algunas formas particulares que mantienen un equilibrio dinámico, que las vemos, por ejemplo, lo pueden hacer si miran nuestras playas mediante el Google Earth, van a identificar ciertas características de las playas, que si bien van a estar variando, tienen un equilibrio dinámico alrededor de una forma. Entonces, algunas de las más importantes las vemos acá. Una saliente en la playa, sin justificación aparente, pero que es típica de algunas formaciones. Un tómbolo es una unión mediante ese material no cohesivo que conforma la playa con alguna forma exterior a la playa, que puede ser una pequeña isla, alguna saliente rocosa, o también puede ser un rompeolas aislado, construido por el hombre. En determinadas condiciones de clima de olas y de posición de ese obstáculo, la playa se puede llegar a unir desde el continente a ese obstáculo, formando una sola unidad. Puntales o flechas, esto se da en alguna formación costera como una bahía o una laguna, son salientes de arena que tienden a obstruir la boca de acceso a ese accidente costero. Estos se forman por el transporte longitudinal de sedimentos. Cuando hay un transporte longitudinal de sedimentos importante, con un sentido predominante, la arena tiende a depositarse por el efecto hidrodinámico de la bahía. Tiende a haber menos velocidad de circulación en esa zona, entonces la arena se va depositando y va formando esa flecha o puntal. Otra formación muy típica de la zona de Estados Unidos, de Florida, son las islas barreras. Estas se dan también cuando un puntal o flecha adquiere tal longitud que cierra casi totalmente, es en la formación costera, formando una laguna interna, y después por algún temporal de oleaje o por continuidad de corriente, esa vinculación se rompe. Entonces lo que era un puntal o flecha queda conformado como una isla barrera. Algunos casos típicos. Vamos a ver alguna en particular que es de interés, que son las playas confinadas. Y vamos a estudiar un poquito qué forma pueden tomar. Una playa confinada se llama así porque está comprendida entre dos zonas
rocosas o dos murallones hechos por el hombre, y a raíz de ese confinamiento puede tomar la forma que tienen en pantalla. En general, si tenemos una dirección de oleaje predominante, la zona no protegida de la playa tiende a disponerse normal a la dirección de propagación del oleaje, por equilibrio. La playa tiende, al ser de material totalmente suelto, tiende a anular el transporte longitudinal. Y en la zona de protección, a partir de este punto, que se llama punto de tangencia, tenemos una forma más o menos circular, o se ha ajustado con bastante buena concordancia a una espiral logarítmica, la unión de la playa con la zona rocosa, digamos, o de mayor dureza, busca unirse de esta forma. Acá tenemos un doble efecto, el efecto de difracción, principalmente, en una zona protegida detrás de un obstáculo, pero además hay refracción de olas, porque obviamente la playa tiene una pendiente. Entonces aquí tienen dibujado el perfil que se formaría si hubiera solamente difracción de olas, y cómo la refracción, al disminuir todavía más la altura a medida que el oleaje se propaga hacia la playa, produce una protección extra, de tal manera que este sería el perfil solamente de difracción, y este es el perfil real con difracción y refracción combinadas. Características de estas formaciones, para estudiarlos, se ha definido una línea de control, que es esta que tienen aquí, es la línea que une las dos zonas inamovibles. Este es el caso de dos zonas rocosas, el caso típico de las playas de Brasil, ¿no? Entre dos morros, que son formaciones rocosas importantes, se forma una bahía de curvatura suave. Entonces vamos a definir la línea de control entre las dos zonas rocosas o dos extremos de escollera, la línea que forma la cresta de las olas del oleaje predominante y el ángulo que forma esa cresta del oleaje con la línea de control. En general vamos a distinguir un perfil en equilibrio estático, que es la última formación de playa, la que más se puede erosionar, y un perfil en equilibrio dinámico, variable, con las condiciones de oleaje. Porque recuerden que el clima de olas es algo totalmente variable. Entonces, alrededor de este equilibrio dinámico va a oscilar nuestro perfil de playa. Los investigadores han estudiado algunos parámetros importantes de esta formación costera. Nos interesa sobre todo la mayor erosión que puede darse de la playa, en este caso con un sistema de rompeolas aislados que tienden a proteger la playa, y en este caso los rompeolas se han conectado con la playa, de formaciones de arena. Entonces nos interesa particularmente conocer esta distancia. Y bueno, lo que han hecho algunos investigadores es, en función de el ángulo que forma el oleaje predominante, en este caso es un swell persistente, el que conforma la playa principalmente, en función de el ángulo que forman las crestas de las olas con nuestra línea de control,
construir gráficos, de tal manera que en función de ese ángulo beta podemos encontrar la relación A sobre B. Entonces, conociendo el espaciamiento entre escolleras, podemos estimar cuál es la mayor distancia A. También, si queremos entrar en detalle con esta formación, que es una espiral logarítmica, que tiene esta ecuación, R2 sobre R1, e a la tita por cotangente de alfa, en el mismo gráfico podemos encontrar el parámetro alfa de esa ecuación. De tal manera que dando valores, no, está muy chiquito ahí, pero está hecho en coordenadas polares, con R2 y tita, tomando algún valor conocido R1, que puede ser, por ejemplo, el radio desde este origen a la zona rectilínea, a la zona del punto tangencial, tomando esto como R1 y dando valores a tita, vamos calculando R2 con esta expresión y podemos dar valores a la espiral logarítmica, de tal manera que la podemos trazar más o menos empíricamente. Algunos otros cálculos de un compilado de investigaciones al respecto, que son todas las familias de puntos que tienen aquí. De la misma manera, tenemos aquí la línea de control, el punto fijo aguas arriba, escollera, formación rocosa, punto fijo aguas abajo, la línea de control, la dirección de incidencia del oleaje, el ángulo de incidencia del oleaje con respecto a la línea de control, y en función de ese ángulo beta, aquí tienen valores de R sobre R0, donde R0 es la longitud de la línea de control, y R son los distintas distancias que van tomando en función de tita los puntos que conforman la playa. De tal manera que podemos ir trazando esa curva que conforma nuestro perfil de playa, perfil en planta de playa. Algunos ajustes que han intentado hacer investigadores, una forma parabólica, el modelo que tiene aquí expresado en los gráficos, o una espiral logarítmica con centro en el punto fijo aguas arriba. Pero bueno, para que vean, digamos, estudios empíricos, tanto en prototipo como en modelo, que han permitido estudiar este tema. El primer gráfico es de modelos, modelos bidimensionales de playa, y el segundo es en escala real, en prototipo. Un ejemplo real, esta es la playa lo dice por acá, Pontevedra, en España, donde se ha hecho un ajuste teórico a una playa real. En este caso, fíjense, es una playa que tiene una escollera, y después aquí no tiene un punto fijo aguas abajo, pero bueno, se ha tomado como un punto, una distancia suficiente en el que ya el perfil se mantiene en forma rectilínea. El frente de olas predominante es de tal manera que esta zona se dispone en forma paralela a ese frente de ola. Este sería nuestro ángulo de beta. Este es R0. Y a partir de aquí, del punto de tangencia, podemos trazar matemáticamente con los gráficos que vimos anteriormente el perfil teórico de playa. No se alcanza a ver acá, lamentablemente, la línea de ajuste, pero
una zona curva que ajusta bastante bien a la playa real. Un caso real de playa confinada. En particular, esta escollera sirve de protección a un puerto deportivo que está en esta zona, ¿no? Que tienen todos los barquitos detrás de la zona protegida de la escollera. Estos son lo que yo llamé CASP, ¿no? Son como medialunas, que se forman en la playa, ¿no? Y como les decía cuando hablamos de escalas temporales y espaciales, se suelen dar en muy diferentes escalas, ¿no? Fíjense desde este gráfico, esta foto superior, ¿no? Estamos hablando de formaciones de 15 centímetros, ¿no? Muy chiquitas, hasta algunas de decenas de metros, ¿no? Las hay en todas las escalas y tienen la particularidad de ser una forma rítmica longitudinal a la playa. ¿Cuál es el origen de estas formaciones rítmicas o CASP? Es un tema que todavía está en investigación. Evidentemente son alguna característica fuertemente no lineal que modula las amplitudes de las olas en sentido longitudinal. Alguna explicación, y la que yo les puse acá, es alguna onda de borde, una onda estacionaria, que se podría estar conformando en forma longitudinal a la playa. Una formación de onda estacionaria, supónganse que en dos extremos de la playa haya algún borde reflejante. Recuerden que si estas ondas que se forman son de gran longitud, cualquier pendiente mínima, alguna formación submarina que tenga pendiente, es función, digamos, la reflexión o absorción de energía es función también de la longitud de ola. Recuerden que para las ondas largas, de gran longitud, cualquier playa es reflejante. Entonces, alguna formación, aunque tenga cierta suave pendiente en los extremos de ese tramo de costa, pueden estar dando lugar a una formación de una onda estacionaria. La onda estacionaria puede estar modulando las alturas de ola de tal manera que la reacción de la playa a esa modulación es esa variación rítmica. Eso puede explicar estas variaciones, las variaciones de gran longitud de ola. Estas, aún hoy, no tienen una explicación firme, pero lo van a ver, en casi todas las playas hay, de manera más contundente, más visible o más suaves, pero van a ver que es muy común encontrarlo en las playas. Otra formación que nos interesa a nosotros son los tómbolos, y vamos a estudiarlo a partir de un rompeolas aislado. En estos tres casos que tienen acá, fíjense que aquí no alcanza a formarse un tómbolo. La playa avanza, pero con una pequeña saliente, pero se mantiene ahí. Este es el caso en que el rompeolas está bastante alejado de la playa y tiene una longitud más bien chica, más bien corta. Si aproximamos el rompeolas a la playa, nos va a aparecer una doble saliente. Una saliente del lado del continente, digamos,
y se empieza a formar una saliente del lado de rompeolas. En el estado siguiente, donde volvemos a acercar nuestros rompeolas a la playa, estas dos salientes se unen y se alcanza a formar el tómbolo. Tómbolo llamamos a esta formación. Cuando la formación de la playa se une con la escollera. También podría ser, como les comentaba hoy hace un rato, una isla. Una isla de dimensiones considerables y bastante cercana a la playa puede contribuir a la formación de un tómbolo. ¿Qué nos interesa entonces definir a nosotros como ingenieros? El ancho o el semi-ancho, como se suele definir, del rompeolas, en función de lo que queremos lograr. Si queremos lograr una saliente, una doble saliente o un tómbolo. Ese ancho en este caso va a estar en función de la separación con la playa, otra variable va a ser el semiancho del tómbolo en la unión, y obviamente, como estamos hablando de respuesta a un oleaje determinado, todo en escala de longitudes de ola. En el caso de una doble saliente, los parámetros que se van a relacionar con esa semilongitud del rompeolas son la separación a la playa, y uno, que es la longitud de la primer saliente, la longitud o digamos la magnitud de la primer saliente, y 2, que es la magnitud de la segunda saliente, B sub K, que es el semiancho de la segunda saliente, y otra vez la longitud de ola. Y en el caso de una sola saliente, B va a estar relacionado con siempre la separación entre el rompeolas y la playa, y sub 0, que es la magnitud de la saliente, y la longitud de ola. ¿Para qué se suelen construir estos rompeolas aislados? En general, cuando hay una erosión localizada en un tramo de playa y queremos protegerla. Entonces, el efecto del rompeolas aislado es, obviamente, disminución de altura de ola en la zona protegida y, consecuentemente, una disminución del transporte de sedimentos en la zona protegida. Esa disminución del oleaje se da por el fenómeno de difracción, ¿no es cierto? Puede ser un solo rompeolas o puede ser un sistema de rompeolas colocados uno a continuación del otro con determinada separación. El efecto es distinto si tenemos un solo rompeolas de si tenemos varios. Al tener varios, hay una interacción entre un rompeolas y el adyacente, con lo cual el estudio de la construcción de rompeolas aislados para protección de una playa suele hacerse mediante modelaciones matemáticas, ¿no? Mediante este estudio más o menos empírico de un solo rompeolas. Fíjense en este gráfico, en función de B sobre L, B recuerden que es la longitud de medio rompeolas y la longitud de ola típica de esta playa, y de I sobre L, en función de B sobre L y de I sobre L, este gráfico nos permite predecir aproximadamente dónde va a haber salientes y dónde va a haber tómbolos. Entonces fíjense en general que para mayores valores de B
mayores valores de B, y menores valores de I, la formación preponderante es un tómbolo. Entonces, cuanto mayor sea la longitud del rompeolas y menor la separación con la playa, la tendencia es a formar un tómbolo. Obviamente porque mayor protección hay. Estamos en este caso. Para mayores separaciones de la playa y menores valores de B, vamos a estar en salientes. Estamos en esta configuración. ¿Y dónde se da la doble saliente? En la transición. Pero fíjense que la doble saliente está en esta pequeña franjita que divide ambos estados. Por lo tanto, la doble saliente es de un equilibrio muy inestable. Estamos posicionándonos nada más que en esta pequeña franja. Y esto obviamente tiene variaciones coincidentes con las variaciones del oleaje. Entonces lo que hace que esta posición sea inestable y difícil de ver en la realidad. En general vamos a hablar entonces de caso de salientes o caso de tómbolos. ¿Cuál preferimos nosotros? Obviamente la condición de saliente. ¿Por qué esto es así? Pensemos en un transporte longitudinal de importancia. Construimos nuestro rompeolas aislado y en un tiempo determinado se nos forma un tómbolo. ¿Qué es lo que produce este tómbolo? Una interrupción de ese transporte longitudinal. Si en particular la línea rompiente está de ese rompeolas hacia atrás, estamos interrumpiendo el 100% del transporte longitudinal. Con lo cual, si el transporte longitudinal es de derecha a izquierda en el gráfico, vamos a empezar a tener el efecto de un espigón totalmente opaco, ¿no? Que interrumpe todo el transporte longitudinal, con sedimentaciones aguas arriba, de las playas aguas arriba, y erosiones totalmente hacia aguas abajo de la playa. Bien, vamos a ver entonces valores típicos. Fíjense que esto es más o menos una recta que está para valores de I igual a 2B. Más o menos para B igual a 4 estamos en I igual a 8. Eso lo vamos a ver ahora en la filmina siguiente. Queda menos de un minuto y vamos a hablar a continuación de valores típicos de la relación B sobre I para que se forme saliente o se forme un tómbolo.